Cuando empecé en la primera clase de escultura, mi eh, perspectiva de lo que era la escultura estaba muy, pues, muy atrapada entre lo que sería la escultura académica y tradicional, especialmente hablando de la escultura griega antigua y clásica, eh, y nunca saliendo de ahí. Es más, creo que no había ningún referente moderno, siquiera, mucho menos contemporáneo, de algún escultor que, o sea, conocía, pero no de que admirar o que me gustaba su trabajo. De todas las artes, eh, la escultura era la que más, pues la que más le quitaba el crédito, ¿no? de, de sus características y las posibles propuestas que podía plantear. Incluso respetaba más la pintura contemporánea, mucho más que la escultura contemporánea. Podría haber una pintura moderna, como serían las de Jackson Pollock, pero vería una escultura como la de Duchamp y su eh, urinal, urinal, y atacaría a uno y defendería a otro. Obviamente defendería la pintura y no me caería muy bien la escultura. Estabas hablando de hace poco tiempo, pero cambian muchas cosas, ¿no? Siempre cambian las cosas. Entre eso, eh, de todas las artes también, puedo pensar que la que más sufrió una transformación fue la escultura, o más extrema, diría yo. Porque cuando ves cómo se comporta la pintura, lo que plantean en el lienzo siempre cambia, ¿no? Pero parece que en los materiales están atrapados en siempre usar las mismas cosas. Hay unos que no lo hacen, pero aunque se crean muy revolucionarios, siempre siguen usando lo que es pintura o una pintura. No suelen extenderse más allá de ese medio, que sí hay, pero a diferencia de la escultura, algo tan esencial, igual que la pintura con los materiales con los que uno pinta, se le dio mucho más importancia, siento yo, de algo tan básico y tan claro como no solo la forma, la dimensión y dónde la pones, sino con la que se hace la escultura. Que yo estaba al tanto, ¿no? Siempre desde el primer día de clase, no es como que ignorara, ¿no? Que eso no existía. Eh, sí, bueno, sí, las ignoraba, porque seguía. ¿Quién fue de los que primero preguntó cuándo íbamos a usar plastilina? Creo que fui entre esas. Plastilina, piedra, arcilla o barro, cualquiera de esas. Porque, como decía antes, seguía así como pura escultura clásica, puro, puro esculpido en piedra, en mármol, y si no, no, no me gusta. La escultura me sigue pareciendo especial por las características que son propias de ella y creo que exclusivas de esta misma, porque no plantea una dimensión externa como sería la pictórica, ¿no? Ilusoria como sería la pictórica del dibujo. Eh, Estas está en el mismo medio en el que estamos nosotros y lo que le permite es eh, que nosotros mismos en este mismo contexto en el que vivimos, experimentarla y hasta poder transitarla, ¿no? Uno no puede transitar una pintura, pero uno, bueno, la mayoría de las esculturas uno sí puede transitarlas, aunque, o sea, quitando reglas, ¿no? O sea, podría hasta escalar en una escultura. No es muy, o sea, no es como que vaya a ir a uno de del Saumaya, ¿no? Y voy a subir en uno de estos de mármol o de
el marfil de, de un elefante, como están estos de China. Pero, o sea, de que se puede, se puede. De que me vayan a dejar, no. Pero de que se puede, se puede. Aunque yo quiera mucho hacerlo, no se va a poder eso mismo con la pintura. Y algo que la pintura también antes ignoraba, que es la presencia del, de la audiencia. Relativamente, pero no es como que la creas de una pintura eh, pensando en ella en un vacío absoluto, ¿no? Donde está solo ella, ¿no? Obviamente tienes que tomar en cuenta de quién es, para quién la va a ver, ¿no? ¿Qué contexto va a estar? Por usualmente hablando de mecenas, ¿no? Que le encomiendas a un pintor o una pintora. Pero es más, algo más propio en la escultura de siempre ha estado esta visión. Y algo que me parece más curioso es como la escultura hay como un truco más común que en los otros artes. Es la participación de, pues, del público en la obra. Creo que era Serra, no me acuerdo, creo que sí, el que hacía las láminas grandes. Eh, parte de, o gran parte, ¿no? De la escultura es que entres, ¿no? Y veas, oh, está muy grande, ¿no? Más que nada. Pero, e incluso otras, muchas otras esculturas también dependen de la presencia de una persona o incluso en participar en estas. ¿Qué pintura? Es la más que me llega a la cabeza. ¿Qué pintura eh, tiene este tipo de interacción con el público? Supongo que una pintura colectiva es lo más cercano a ello, pero sin embargo tampoco es como que hay muchas obras populares en este tipo. Algo de también es muy esencial en el ámbito de la escultura es la hora de presentar, más de presentar, de montar y exponer la escultura, el proceso de montarla es algo mucho más esencial. Es esencial en todas las artes, pero es algo mucho más presente en cuanto al escultor, porque es algo que siempre está presente en, al momento de concebir la obra. Uno como pintor puede hacer la pintura y después preocuparse dónde ponerla. Principalmente es concebir la misma pintura mucho más esencial, más presente, como decía antes. Pero a la hora de hacer la escultura, sí, claro, puedes hacer primero solo la forma. Pero al menos a mí, desde siempre, desde la primera clase, a diferencia de la de fotografía, que más que nada fotografía, al menos en el medio en el que yo me muevo, es casi nulo, ¿no? El pensamiento de dónde lo voy a poner, pues la voy a subir o no lo hago. No es como que las pegue en alguna forma porque cuesta más. Eh, y el medio de la fotografía actual, antes sí podrías decir que dónde poner una fotografía, porque a la hora de revelarlo pues tienes negativos y las impresiones para que las puedas ver. No es como que podrías ver la fotografía sin las impresiones, porque no, o sea, no existía esa manera. A menos que vayas a usar un proyector para ver las negativos, pero eso es mucho más trabajo. Eh, Aún menos cuando la fotografía está digitalizada. ¿Por qué la expondría? Cuando ya está en este medio más que nada accesible para quien sea. ¿Y para qué tomarme la molestia? A menos que vaya a estar en un museo. Pero ¿cuántas personas están en un museo? Eh, la fotografía prácticamente siente. Aún está presente, pero como en todas. Pero está aún más, algo más de lado. La pintura también, diría yo. Eh, Más allá del contexto, no lo vayas a poner. Es un pensamiento secundario, más la escultura es prácticamente esencial. Es de las cosas principales donde la vas a hacer, desde el tamaño desde el pensamiento de qué tamaño vas a hacerla, dónde la vas a poner. Y
el pensamiento de dónde la vas a poner está, en mi opinión, totalmente relacionado con el cómo la vas a montar. Tal vez no por una exposición, pero simplemente para ella misma. Muchas artes por mucho tiempo también estuvieron atrapadas en este ciclo de a ver quién copia mejor la realidad, ¿no? Quién la hace mejor. Y entre todas, obviamente la que sí, o sea, la puedes tener enfrente como es, va a ser la más exigida. Y es la que menos puede eh, recaer en ilusiones de detalle, como sería la pintura. Es muy fácil aparentar detalle que no existe en la pintura. No es que sea fácil, pero o sea, es algo más propio de la pintura y es más que nada un recurso ya directamente establecido, ¿no? De hacer que no alguien no pinta una hoja una por una, solo aparenta que haya más. En cuanto a la escultura, tampoco digo que haga una hoja por hoja, pero lo que sí se vaya a ver. Eh, ay, ¿qué iba? Ah, cierto. Eh, y en tanto a esta obsesión de aparentarlo, la realidad misma, de imitarla si acaso, o copiarla, me parece más divertido analizar cómo es que cada autor eh, presenta su propia idea, su propia propuesta entre lo pictórico y lo cubista. Lo, perdón, lo pictórico y lo escultórico. Eh, y dije lo cubista por eso, pues, los diferentes puntos de vista, pues es algo que se toma, yo diría ya, por sentado en la escultura, porque no es como que, a menos que esté muy establecido, o directamente no te deje ver, como aquellas esculturas que son prácticamente planas, como una línea de piedra. Eh, una escultura, eh, más que usualmente, te permite verla en todas sus dimensiones, ¿no? Eh, la más limitante yo diría que sería la de arriba o para abajo, pero entre los alrededores y la periferia la periferia de la escultura, de la periferia de la escultura, es algo mucho más común. Eh, Así que a diferencia de la pintura, que sí está muy establecida donde la ves, de frente, un poquito más arriba del nivel de tus ojos, eh, pues a la hora de cómo plantear este mismo problema se vuelve mucho más curioso. Y hay unos autores. eh, de todos los autores que vimos, eh, yo pensaba que lo que más me iba a interesar era Rodchenko, que no me tocó igualmente. Eh, pero sí tenía uno muy claro, que los rusos me iban a gustar mucho. No es por simpatismo político, que no conllevo tanto, eh, pero principalmente porque son mucho más alienígenas. Porque primero que nada, la cultura rusa literalmente es la del otro lado. Es como decir de, de China, ¿no? China a México, un total contraste. Incluso diría lo mismo con Rusia. Están al lado, si quiero, son países colindantes. Eh, y me interesaba más que nada en esto. Curioso que los que más me interesaron fueron los que yo mismo expuse, porque no entendí nada. Al principio en la que los busqué, al menos Tatlin se le entiende más, pero Malevich es un extraño totalmente, no sé siquiera qué quería decir. Así más o menos se entiende, ¿no? Pero es casi alienígena. Y más que nada de parte de Tatlin, conlleva mucho de mis gustos actuales. Pero es más fácil ver la presencia de Tatlin. Eh,
la transformación de la pintura, de su pintura a su escultura es un salto gigantesco en cómo planteaba las cosas, pero ciertamente es como el hijo de un ingeniero de ferrocarriles y artista, obviamente se iba a inclinar más hacia el lado, y más que nada la arquitectura por sus ideas políticas. Pero Malevich es extraño, porque, a ver, oh, como muchos de esa época, con su educación, eh, pues, eh, académica del arte, luego hacia la abstracción y el cubismo y futurismo, una extraña eh, combinación. Brilla, en mi opinión, este hombre. Y más que nada por lo que quería plantear con una dimensión de arte puro, que no tratase de imitar la realidad. Y te hace pensar, pues, qué es el arte, ¿no? Porque sí me acuerdo, sí me acuerdo muy bien de la vez que dije, no dije, escribí, de que el arte comunicaba, ¿no? Y usted de manera muy explícita me dijo, no, que no comunica nada, porque pues, no era como un idioma, ¿no? Que no se transmite el mensaje de manera consistente, no sistemática y perfecta. No, tal vez no perfecta, pero sí sistemática, ¿no? Algo siempre significa lo mismo, pero no en el arte. Me parece muy extraño, ¿no? Lo de Malevich, porque luego dije, va, ¿no? El- no cuestioné que era más que nada el arte, solo dije, pues, que era una dimensión del arte, ¿no? Eh, Le dije, las figuras regulares me parece lo más, pues, lo más sensato, ¿no? Porque no es como que exista una figura regular, real, bueno, pues, de que se puede creerse, pero de manera natural. Al menos en esos momentos no existía. Incluso la más imperfección más microscópica, pues ya no la hacía perfecta. Pero luego llegas a esta imagen, pues no lo logró, ¿no? Porque estas cosas no son bidimensionales, pues nada lo es. Bueno, sí, ¿no? Pero eso es como un punto muy extremo, ¿no? Como sería la singularidad de un agujero negro, pero, o sea, no es como que puedas pintar con eso, ¿no? Pero iba a decir, pues son patadas de ahogado, ¿no? No va a lograr nunca eh, llegar a esa dimensión de arte, a su propuesta de la dimensión de arte puro. Eh, pero esa fue su mayor aproximación, como lo hace, como él al menos diría, que el arte, que la realidad usa el arte, ahora el arte usa la realidad, ¿no? Y ahora nosotros, a partir de nuestros propios sentidos, acercarnos a esta dimensión del arte. Y ahora digo yo, pues, ¿cuál es la dimensión, no? O sea, que exactamente qué está buscando. Porque me confundió más aún después el decir cómo es que estos cuadrados, estas figuras, eh, quieren presentar una dimensión del arte, eh, pues, soltado de sus cadenas de la simbolización. Eh, aún no sé. Y me perdió más ese tipo. Porque de todos los escultores que vimos, siento que fue el que más dio una, una propuesta extrema que no fuera exclusiva de la escultura. De todas, me pareció una buena, de todas las cosas que hizo Malevich, me pareció una buena idea apartarse de la escultura para intentar hacer su eh, su propuesta de suprematismo, porque si hay algo que más se acerca a esta realidad, ¿no? Y al de la representación, pues es la escultura, más que la pintura.
Y es natural moverse hacia la arquitectura, más que nada en su contexto político. En cuanto a la clase, mm, creo que fue la más teórica de todas. Teórica en el aspecto de lo que significa la escultura. En cuanto a mi clase de fotografía, no sé si pasa igual con las otras clases, pero o se concentraban mucho más en el aspecto técnico, explicar qué hacía cada parte de una cámara, o explicar el contexto histórico de una manera histórica, de una forma de esto pasó, que provocó y al mismo tiempo tal y tal y tal. Eh, en la clase de dibujo directamente a quien le importa la historia del dibujo. Prácticamente esa fue la aproximación. Solo vimos apartado técnico, eso fue puramente técnico. Y historia del arte, pues es su trabajo, la historia del arte. Y, y estética, pues es meramente teórica. Pero estética es una rama de la filosofía mucho más extensa y no solo se concentra en la parte en una disciplina artística. En cuanto a la clase de escultura, eh, siento yo que estuvo un segundo plano mucho más apartado. En cuanto al apartado eh, técnico, no solo técnico en revisar técnicas, sino también en actividades que aunque las hacíamos todos los días, usualmente, excepto en la parte de las presentaciones, aunque las hacíamos todos los días, siguieran siendo secundarias al contexto que estaba presente, sí, pero no, o sea, no a la vista. O sea, estaba ahí como condición subyacente, ¿no? Pero no se mostraba desnuda, sino era cada objetivo de cada clase. Sí se decía, sí lo hacíamos, pero no se pensaba mucho. Pero ya acabando la clase, y teniendo que hacer este video, se nota más que todas esas actividades fueron secundarias, más a la a cada concepto que se nos quería eh, inculcar. El más recurrente es el de presentar y representar, que aún a veces se me confunde entre ambos. Porque digo, pues hago una mano, ¿no? Lo estoy presentando una mano, pero luego, pues no es una mano, esta es una mano, esa no. Así que estoy representando una mano. Y representar no está tan difícil, pero presentar es un concepto algo más extraño de definir. Y ahora volviendo al concepto histórico. Se, Me parece algo extraño, ¿no? ¿Qué es la escultura, no? Porque, a ver, todas las artes son tridimensionales. La pintura también. Tiene una anchura muy pequeña, muy, pues, medio casi ignorable, pero la tiene, la idea de que la tiene, la tiene. Eh, pero, entonces la tridimensionalidad no la hace única. El volumen, de manera estricta, tampoco. Eh, el volumen físico, yo diría que eso tampoco, o sea, eso es lo que no. Pero yo creo que lo que más definiría a la escultura, de estas características de la escultura, sería el... ¿Cómo era? El macizo y el vano, ¿no? El vano. cuando, cuando no existe nada. Y por su propia inexistencia, ¿no? Pues ya da... O sea, sigue siendo parte de la escultura. Porque no puedo pensar en una misma característica que esta se repita en otra disciplina. Porque pues no se puede, ¿no? Siempre hay materia. Obviamente también hay materia, ¿no? Entre esto, pues, sí hay aire. Pero, o sea,
como, o sea, visto de esta manera más general. Porque el dibujo, cuando no hay pigmento o lo que sea, pues igualmente ahí sigue habiendo papel. Pero supongo que la ausencia de del pigmento, ¿no? Pero sigue habiendo material, así que no creo que cuente. Y en la pintura, en general, nunca he visto a nadie no tapar el lienzo. Eh, pero no me llega a la cabeza tampoco ninguna pintura que no utilice todo el lienzo. Si es que usan un lienzo al principio, y si no usan un lienzo en general, el medio en donde hacen la pintura es tan grande que no lo pueden abarcar todo. Pero se entiende una buena, así, una línea donde acaba la pintura y donde sigue. Pero también se puede decir, aún hay materia. En la escultura no. Hay tridimensionalidad en todas, sí, pero yo diría que, bueno, no, tampoco diría. Los materiales, pues aún menos. Puedo usar pinturas para hacer una escultura, ¿no? O sea, una cosa fácil de pensar es que agarro pintura Politec, ¿no? La saco del y dejo que se seque y voy haciendo capas, ¿no? Y hago una escultura con estos pequeños bultos de pintura que se va secando. Así que supongo que también se puede hacer eso. También con lo mismo de con los restos del grafito o de cualquier. Y ahora está curioso, ¿no? De cuando, ¿qué hace una escultura, ¿no? Porque yo digo, oh, vaya, esa es la escultura. ¿No? ¿Qué me dice que no? Eh, Supongo que el medio, ¿no? El lugar donde lo puedo poner. Pero yo creo que más que nada está sujeto a mi juicio el resto de personas. No es como que le quite valor, pero, o sea, sigue pudiendo ser una escultura, ¿no? Yo digo. Hay algo muy obvio que no sé por qué no dije. Los post-its que están aquí atrás. Unos, otros que no. Fue una actividad curiosa. La cosa más difícil que diría entre ellas es ver cuándo repetí una palabra y cuándo no. Intenté no hacerlo. Pero creo que ahí se repite presentar y representar entre una que otra vez. Y dimensiones y tamaño, creo. Pero más allá de eso, creo que no hay nada. No me acuerdo qué iba a decir. Ay, ¿de qué iba a hablar? Volviendo al tema principal del video, de cómo cambió mi idea de escultura con el tiempo. Empezamos con lo de la escultura académica, ¿no? Que ya lo había establecido. Que para mí solo hay una escultura que es la china, que es la, la griega. Tal vez, aun cuando mantienen este dogma, ¿no? De seguir representando la realidad, como serían las de Rodán, ¿no? Creo que cuando fui a Sumaya, ahí se ve la puerta del infierno. Obviamente la puerta no, pues no sé, ¿no? Pero yo digo que no. Bueno, no, sí, no existe la puerta del infierno porque la Divina Comedia de Dante fue su vista del infierno, pero no es como que eso de que está marcado en la puerta, pierde la esperanza que sea que atraviese esto, o sea, no, pero no va en la Biblia, así que, y eso suponiendo que sí existe el infierno, ¿no? Pero diciendo esto, ¿no? Sigue una puerta, ¿no? Sigue representando algo de la realidad, utiliza cosas reales, como la imagen de la Dan, que sí tiene el cuello medio extraño, pero
O sea, sigue siendo humano, ¿no? Manipula eh, cosas que pues no ocurrirían de manera natural, como el cuello de Adán, ¿no? Pero a favor de la visión que quiere darle. Así como lo hizo Miguel Ángel, el tamaño de las manos del David, para mí sigue siendo, no es como que la única escultura que veía válida era la que es totalmente figurativa, o sea, representativa y imitativa de la realidad, pero la que le daba más peso. Pero a otra que le he dado un cariño más curioso es a la escultura contemporánea, pero no a la pintura contemporánea, ya no, porque esta manía, ¿no?, de los autores contemporáneos, más que nada los que hacen abstracción, de no poner títulos, que sí, antes no existían títulos, y más que nada no quieren poner títulos porque creo que fue como el de Brancusi, ¿no? Ver esa piedra azul eh, postrada sobre lo que no me acuerdo, creo que ni dijeron, pero lo que presumo que es como un tubo de PVC cortado, algo ancho asumo, para poder soportar esa piedra, o tal vez solo es concreto, más este obelisco cilíndrico de, tal vez no obelisco sería la mejor palabra, sino prisma circular cilíndrico de concreto. Si fuera por mí no tendría ni idea de que nunca fuera, pero el título te guía más o menos, ¿no? No te guía, y hasta te dio la respuesta de que era el pez, ¿no? De que era un pez, ¿no? Te dice totalmente. La pintura, usualmente los más contemporáneos tampoco le ponen títulos a nada, eh, pero es mucho más extraño saber qué estás viendo ahí. Pero me parece más divertido el juego de o qué están presentando, más o menos, más que nada representando, o qué tratan de, no quiero decir comunicar, o sea, qué representa, nada más que nada, qué representa esta escultura. Eh, Me parece mucho más atractivo el juego de la escultura contemporánea en ese aspecto. Le llamo juego porque hasta me parece divertido. Como cuando hicimos pues sí, ¿no? La excursión. Pues allá en Perisur, o como se llama eso. Esa parte de la ciudad. Cuando dijeron que ese era un ancla. Cuando dijeron que ese era un ancla, la azul, pues se hace un jueguito, ¿no? De a ver qué es esto. Y más cuando sabes que no tiene nada que ver con algún contexto político, ¿no? Que ese no era el punto. Bueno, el punto era evitar eso. Es incluso hasta divertido pensar de que le ves cara y darte vueltas por ahí. Tal vez no es tan obvio si estás muy cerca, o tal vez es más obvio si estás muy cerca. Y luego dicen, es esto, ¿no? Y dices, una mierda, nada que ver. O sea, ni se nota. Pero hay otros como el de reloj solar, que dices, yo sí lo veo cara. O sea, sí lo podría ver así. En conclusión, la clase de escultura no solo cambió más que nada un gusto muy personal, para mí qué escultura es válida y cuándo. También me hizo presente otras cosas que ignoraba totalmente, ¿no? Por cómo montabas la escultura. Porque directamente me trató totalmente desprevenido en la primera clase, cuando yo pensé que íbamos a seguir viendo, hablando, ¿no? Cuando después de la tela directamente dice, hagan una escultura. Y pues me quedé medio perdido, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Pero sí dio pues algo que pues no ves en pintura, ¿no? En las clases de pintura te enseñan esto, haz una pintura y te la guardas, no la pones en ningún lado. O en dibujo, hago mi dibujo, me lo guardo y para afuera. La única vez que expusimos algo en dibujo fue en la clase final, pero es una vez y no es el mismo impacto.
el trayecto de la escultura durante la historia me parece muy extraño y me ha perdido más en qué es la escultura actualmente. No es como que me quede muy claro aún. Eh, la única idea que puedo más o menos mantener es cuando, que a diferencia de las otras cosas, la escultura sí admite una carencia de materia, ¿no? Pero podría haber casos de excepción en las otras disciplinas, así que no sé bien. Prácticamente, pues salí con pocas preguntas, no me respondieron casi ninguna y salí con más. Así que, pues ahí vemos, ¿no? Los siguientes 4 años de la carrera. Si es que, pues sí, ¿no? En los siguientes 4 años de la carrera me planeaba hacer otras carreras artísticas. Eh, Quería ver para restaurador de arte, pero, o si no es para restaurador de arte, para animación o ilustración. Así que ahí veremos, ¿no? Si de manera eh, optimista, optimista si se responden esas preguntas, o más optimista si no lo hacen, ¿no? Eh, Tocará ver.